Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Hoy les voy a hablar sobre la paradoja del barbero. La podemos enunciar de la siguiente forma. Si un barbero le corta la barba solo a aquellos que no se pueden cortar la barba a sí mismos, entonces, ¿él se corta la barba a sí mismo? Bien, la razón por la que es una paradoja es porque, pues obviamente esta pregunta en principio podría tener dos respuestas. Que la respuesta fuera sí o que la respuesta fuera no. Si él sí se cortara la barba a sí mismo, entonces, pues está incumpliendo su regla, ¿no? Porque el barbero solamente le cortaba la barba a aquellos que no se pueden cortar la barba a sí mismos. Entonces, si él sí se la puede cortar a sí mismo, no debe cortársela. Ahora pasa lo mismo, o sea, eso si la respuesta fuera sí. Si la respuesta fuera no, pasa también una contradicción. Si él no se corta la barba a sí mismo, entonces, pues no se la puede cortar y por la regla que él debe seguir, sí debería cortársela. Entonces, como ven, ambas respuestas nos llevan a una contradicción. Esa es la estructura lógica de una paradoja. Bien, me gustaría explicar, digamos, teóricamente por qué cómo se soluciona esta paradoja o de qué forma es que se trató en la teoría de conjuntos esta paradoja. Fue propuesta por Bertrand Russell, un filósofo alemán, precisamente cuando se estaba desarrollando lo que es la teoría lógica y la teoría de conjuntos. Entonces, matemáticamente hablando, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. En lugar de hablar de un barbero, que es pues un lenguaje coloquial, podríamos hablar de un conjunto S que sea igual a... O sea, más bien, lo que contiene este conjunto son X, o sea, elementos X, que son conjuntos y que no se contienen a sí mismos. Es decir, X es un conjunto y cumple, o sea, esta barra quiere decir tal que X no pertenece a X. Entonces eso sería como, teóricamente hablando, la forma en la que podríamos traducir la paradoja del barbero. Lo que estamos diciendo es, nos tomamos conjuntos, tenemos un conjunto, aquí tenemos algunos elementos, pero solamente van a valer los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, si un conjunto X fuera este conjunto, tiene aquí algunos elementos. Lo que no queremos es que por aquí tenga un elemento que sea el mismo, que aquí esté X. Bien. Entonces, considerando este conjunto, lo que va a pasar es exactamente lo mismo que en la paradoja del barbero. Primero, la pregunta es, ¿S está contenido en S? Y entonces tenemos dos opciones. Si S sí está contenido en S, si la respuesta a esta pregunta fuera sí, ya tenemos que S está contenido en S. Entonces lo que va a pasar es que, pues, S no debería contenerse porque S solo contiene a los elementos, o sea, los elementos de S solo son conjuntos que no se contienen a sí mismos. Entonces, esto nos implicaría que S no debe estar contenido en S, lo cual es sí es una contradicción. Pero, ¿qué pasa si S no está contenido en S? Como ven, cumple la propiedad necesaria para estar contenido en S. Entonces concluimos que S sí está contenido realmente en sí mismo. Como ven, esta es una estructura paradójica. Si empezamos aquí llegamos a una contradicción, si empezamos acá también llegamos a una contradicción. ¿Cómo se arregla esto en la teoría de conjuntos? Bueno, resulta que en los conjuntos se establecieron unos axiomas que se llaman hoy axiomas de Zermelo-Fraenkel, en honor a las personas que los establecen. Y uno de los axiomas nos dice lo siguiente, que es lo que hace que esta paradoja no pueda existir. Nos dice que dado una propiedad P y un conjunto C, entonces podemos construir un subconjunto de C, digamos A, donde A cumple la propiedad P. O sea, los elementos de A son los elementos que están en C y que cumplen la propiedad P. ¿Qué quiere decir esto de una propiedad P? Bueno, podríamos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, imaginemos que el conjunto en el que estamos es el conjunto de los naturales. Y que la propiedad P es que 2 divida a n. Entonces, esto lo que estaríamos diciendo es que podemos encontrar un subconjunto de n, o sea, de los naturales, tal que solo esté compuesto por los números que son divisibles entre 2. Este es el conjunto de los números pares.
Entonces diríamos que este conjunto, digamos, le vamos a poner P minúscula, está contenido en los naturales y cumple la propiedad de que 2 divide los elementos que están aquí. Ese podría ser un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, que las formas que tenemos para, digamos, construir más conjuntos están dados por los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Uno de los axiomas es este. Es decir, si tenemos un conjunto que ya es grande, por ejemplo los naturales, sí podemos encontrar un conjunto más pequeño que cumpla una propiedad. La propiedad en este caso era que sea divisible entre 2. Pero para construir un conjunto más grande que n, tendremos que usar, digamos, otros axiomas de los mismos teoría de conjuntos, donde está el axioma de la unión de algunas cantidades de conjuntos es también un conjunto, está el axioma de los pares, está el axioma del conjunto potencia y todo eso. Si alguien quiere investigarlo, pues puede buscarlos como axiomas de Zermelo-Fraenkel o puede leerse un texto de teoría de conjuntos. Pero entonces el caso es que cuando nosotros damos una propiedad, necesitamos un conjunto para decir que existe, para que esa propiedad se cumpla dentro de ese conjunto. En este caso necesitamos a n. En general, pues necesitamos el conjunto C para hablar sobre la propiedad P dentro del conjunto C. Cuando nosotros en S decimos que X es un conjunto tal que X no está, o sea que ese es el conjunto de los conjuntos X, tal que X no está contenido en X, estamos suponiendo que aquí ya hay como intrínsecamente un conjunto universo. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos suponiendo que podemos considerar, digamos, a todos los conjuntos X y después decir cuáles sí están contenidos en sí mismos y cuáles no. Pero ahí estaríamos diciendo que existe un conjunto U, que es igual a pues todos los conjuntos, la unión de todos los conjuntos, o que contiene a todos los conjuntos. Resulta que eso, pues en la teoría usual de teoría de conjuntos no existe. Y bueno, la demostración de que no existe ese conjunto es a partir de este axioma de que dado una propiedad P y dado un conjunto C, existe un subconjunto que está contenido en C y que cumple la propiedad P. Entonces con ese axioma es con el que a partir de este conjunto S que podemos definir, mira, o sea, supongamos que sí existe un conjunto universo. Entonces sí podríamos hacer todo esto que hicimos. O sea, consideramos X en el conjunto universo tal que X no está contenido en sí mismo. Y llegamos a una paradoja. Por eso es que se da esta restricción para construir conjuntos. Solo podemos construir conjuntos a partir de otros, no de la nada. Entonces esa es la razón teórica por la que esta paradoja pues ya no está en las matemáticas, porque bueno, la quitamos a partir de poner estos axiomas y nos evitamos este tipo de contradicciones que nunca las queremos en matemáticas, ¿no? Si alguien quiere profundizar más en esto, bueno, tendrá que leer algún texto sobre teoría de conjuntos o sobre lógica. Eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.